Buen día a todos, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos por tomarse la molestia de venir esta mañana a compartir esta jornada con nosotros, que para nosotros es muy importante, así que gracias por venir. Lo que vamos a hablar con Vani es sobre el uso de la inteligencia artificial en medicina reproductiva. Puntualmente nos vamos a enfocar en lo que es el trabajo en el laboratorio de embriología. La realidad es que la inteligencia artificial ya está metida en la vida cotidiana, en nosotros, ¿sí? Desde las diferentes aplicaciones que utilizamos a diario, donde los diferentes algoritmos nos van sugiriendo propuestas, cosas en base a nuestros gustos. Eso lo utilizamos la mayoría de nosotros, por no decir casi todos, en las diferentes aplicaciones que utilizamos a diario. También hay otro tipo de aplicaciones donde cuando tenemos que buscar información solamente agregamos un par de palabras claves que estamos buscando y nos tira un montón de información del tema que estamos buscando justamente a través de los diferentes algoritmos. Es decir, esto lo tenemos siempre en el día a día. Entonces, si lo tenemos en el día a día para las cosas que nos gustan utilizar o aplicar, ¿por qué no aplicarlo también en medicina? Sería bastante lógico poder aplicarla también ahí. Entonces, realmente se está utilizando en medicina, pero lo más importante y lo que tenemos que tener presente es ¿para qué la utilizamos? ¿Cuál es el objetivo de utilizar inteligencia artificial en medicina? Para nosotros, desde nuestro punto de vista, consideramos que la inteligencia artificial es una herramienta, ¿sí?, que puede ser utilizada como un asistente en la toma de decisiones. Y este concepto es el que nos gustaría que se lleven y es el que vamos a tratar de demostrarle a lo largo de la charla. Para, María. ¿Qué pasó? Bueno. Bueno, lo que vamos a hacer, o sea, realmente la inteligencia artificial se está utilizando en diferentes etapas de la medicina reproductiva. La podemos utilizar en la parte médica, ya sea para evaluar lo que es la receptividad endometrial, como para lo que es la medición folicular. Ya en el lado del laboratorio lo podemos utilizar ya sea para evaluar la calidad de los embriones como la calidad de las gametas. Lo que vamos a hacer ahora es justamente ver cada uno de estos casos, en qué momento podemos evaluar, usar la inteligencia artificial para la calidad embrionaria como la calidad de los gametas. Y si empezamos viendo cómo trabaja la inteligencia artificial, es decir, cómo se forma la inteligencia artificial. Bueno, dale, vamos a empezar por ahí. Entonces, primero vamos a definir entonces qué es la inteligencia artificial, ¿sí? ¿Cómo es que funciona? Funciona de la siguiente manera, explicada rústico por un embriólogo, no por un ingeniero en sistemas ni nada por el estilo, aviso, por las dudas. Entonces, lo que se hace es, con computadoras que tienen gran capacidad de almacenaje de información, junto con procesadores que procesan la información a gran velocidad, lo sumamos con algoritmos matemáticos y nos permite justamente tener el resultado que queremos. Es decir, tenemos computadoras con gran capacidad de almacenaje que guarda gran cantidad de información, mucha más que la que nosotros podemos guardar en nuestras cabecitas. Además, tiene procesadores sumamente rápidos que justamente pueden procesar toda esa información de manera tal que en cuestión de segundos podamos tener el resultado y los datos que necesitamos. Y los algoritmos matemáticos los que nos permiten justamente es poder relacionar y poder ver con esa información qué decisión deberíamos tomar en base a los datos que teníamos previamente. Entonces, para hacerlo un poco más práctico, lo que ocurre en el laboratorio, en el día a día, nosotros lo que hacemos, o cómo se fue formando, porque lo importante de todo esto es cómo le enseño al sistema, cómo le muestro al sistema que esto es lo que espero y esto es lo que no espero. Y ahí está la clave del uso de la inteligencia artificial, cómo enseñarle al sistema. Entonces, básicamente, explicado también en rústico, lo que hacemos es, se le muestra una imagen, un dato, un valor, un patrón, que es lo que toma la computadora, y le indico, bueno, cada vez que veas este patrón, el resultado que espero es este. Lo que pasó es esto. Cada vez que tuvimos un patrón parecido a esta imagen, el resultado va a ser este. Un blastocisto o un embarazo, en nuestro caso. Ahora, cada vez que vos tengas este otro patrón, valor, imagen, llamémoslo como quieran, siempre el resultado final va a ser este, o en la mayoría de las veces el resultado final va a ser este. En nuestro caso es no tener el embarazo. ¿Cuál es la idea de esto? Esto se replica por miles y miles de veces, entonces el sistema aprendió a través de miles y miles de veces de mostrar esta información qué es lo que tiene que esperar. De manera tal que cuando nosotros le mostremos una imagen, un patrón cualquiera,
puede identificar si el resultado va a ser el primero o el segundo. Esa es la base de cómo funciona. Y nosotros lo estamos utilizando hoy en día, por ejemplo, para evaluar las muestras de semen. ¿Sí? En el laboratorio contamos con un equipo que nos permite, por inteligencia artificial, analizar lo que nosotros hacíamos de manera analógica por evaluar las muestras. Nos permite evaluar la concentración, la movilidad y la morfología. En este punto particular me detengo porque justamente hace eso el sistema, actúa de esa manera. Mira la imagen del espermatozoide y la compara con la base de datos de miles y miles de millones de fotos que tiene y nos dice, este espermatozoide tiene una morfología normal o anormal y qué tipo de patología puede llegar a tener. Y esa es la base de cómo trabaja esto. Bueno, pero también podemos aplicar inteligencia artificial a los ovocitos. ¿Y por qué nos sirve aplicar inteligencia artificial a los ovocitos? Porque la pregunta típica cuando terminamos una punción, nos preguntan a los biólogos, ¿y cómo los ves? Y la realidad es que lo que vemos es algo parecido a esto, es un ovocito con las células del cúmulus y la mayoría de las veces no podemos sacar conclusiones de esto que estamos viendo. Ya una vez que los denudamos a los ovocitos, si llegáramos a ver dimorfismos tan obvios como los que vemos en las imágenes, por supuesto que podríamos sacar conclusiones. Pero esto no se da en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos vemos cosas más estándar. En la bibliografía hay numerosa bibliografía y se ha estudiado cada uno de los dimorfismos y de las variaciones morfológicas que dan como resultado de un tratamiento de fertilización. Bueno, acá tenemos otra prueba bibliográfica de todas las variantes que puede haber cuando hay modificaciones morfológicas de los ovocitos. ¿Por qué las variaciones morfológicas dan algún resultado diferente en el tratamiento? Porque tiene que ver con la fisiología del ovocito y con el metabolismo del ovocito. Entonces, algo que nosotros podemos llegar a ver puede tener una implicancia en el resultado. Ahora, Vani, pregunta, ¿usás alguna clasificación de ovocitos morfológica en el día a día? El tema es ese. Para ovocitos no hay clasificación como hay con los embriones. Entonces, yo puedo decir, es lindo o es feo, pero no más que eso. Para eso utilizamos la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que hace es analizar una imagen que nosotros le transmitimos y compararla con todos los patrones que tiene en su memoria. Entonces, tenemos, en el caso de Violet, nosotros presentamos cada una de las fotos de los ovocitos de la paciente y va a hacer un análisis individual de cada ovocito. Y lo que nos proporciona de cada uno es la probabilidad de que ese ovocito llegue a blastocisto. Y luego nos da de toda la cohorte la probabilidad general de que al menos esa mujer tenga un blastocisto de esa cohorte. Y también la probabilidad de nacido vivo. En el caso de Magenta, que se utiliza cuando nosotros hacemos ICSI, no nos interesa tanto la probabilidad del blastocisto porque es inminente, va a suceder el blastocisto a los 5 días, pero sí nos da una puntuación, que es lo más parecido a lo que me preguntabas de una estandarización de morfología. Entonces nos va a dar de cada uno de los ovocitos una puntuación que va del 0 al 10, siendo 0 la peor calidad y 10 la mejor. Entonces de cada uno de los ovocitos que nosotros le mandamos la foto, esto es en tiempo real, nos va a decir una puntuación. Entonces de la población de esa mujer, o sea, de esa población de ovocitos que tuvo en ese procedimiento, nos va a decir dónde cae cada uno de los ovocitos en la clasificación. Ahora, Vani, la pregunta que siempre nos hacen es, ¿y esto realmente funciona? O sea, ¿te da los resultados en el día a día en el laboratorio igual? Bueno, nosotros lo validamos. Entonces lo que hicimos fue comparar lo que nos decía la inteligencia artificial con lo que ocurría en la realidad, lo que veíamos. Y efectivamente lo que se vio es que la calidad de los ovocitos en las pacientes más jóvenes es mejor que a medida que va pasando la edad. De hecho, en las mujeres de 40 años o más no hay ovocitos de la mejor calidad y todo lo que hay es de la peor calidad, lo cual es
lo lógico, pero lo verificamos con los números y con esa valoración que nos daba la inteligencia artificial. Y por magenta también hicimos otro estudio y también lo que vimos es que las pacientes, cuando ponemos ovocitos propios, está englobada toda la población, pacientes jóvenes y pacientes más añosas. Entonces, en esa población, la puntuación de magenta es menor, es decir, tienen ovocitos de peor calidad. En cambio, en los ovocitos de las receptoras, que son de donantes jóvenes, la puntuación tiende a ser mayor. Cuando vimos la clasificación o la calidad de los ovocitos por magenta, cómo influía en los resultados de ICSI, vimos que no había influencia. Es decir, los ovocitos de mayor o peor calidad fecundaban igual. Tanto la fecundación normal como la fecundación anormal o la no fecundación. Es decir, no influye la calidad del ovocito para el resultado de fecundación. Pero lo lógico, y lo vimos, es que los ovocitos de mejor calidad, que son los de la barra negra, generan mayor cantidad de blastocisto. Entonces, ¿cuándo aplicamos inteligencia artificial para los ovocitos? Para casos de criopreservación de ovocitos y para casos, por ejemplo, de pacientes jóvenes con intentos fallidos previos. ¿Por qué en estos casos? Porque nosotros en esos casos estamos dudando si realmente la calidad del ovocito es lo que está determinando el fallo en el caso, ¿sí? Entonces, ahora vamos a por ahí entender un poquito más. Entonces, en resumen, ¿para qué sirve? Violet, que es el primer caso que les mostré, que el informe estaba en violeta justamente, es para decirnos, si yo vitrifico los ovocitos hoy, ¿qué espero como resultado de esos ovocitos mañana? Cuando esos ovocitos sean descongelados e inseminados. En cambio, magenta me permite explicar casos donde la calidad ovocitaria sería el factor determinante. En esos casos donde la mujer es quizás joven y que no tengo buena llegada a blastocisto, quizás estoy pensando en un factor masculino leve y en realidad el problema es la calidad ovocitaria y hasta ahora no lo podía ver. Con inteligencia artificial sí. Un poco como les explicaba Vani, para los ovocitos trabaja para los embriones, ¿sí? Vani les contaba que a partir de una imagen, que vos tomás la imagen del ovocito, sacás toda una predicción de qué puede llegar a pasar con ese ovocito. Estamos trabajando de la misma manera para evaluar la calidad de los embriones. De rutina en todos los laboratorios y desde hace muchos años venimos evaluando la calidad de los embriones a través de la morfología. Es decir, evaluamos diferentes patrones morfológicos del embrión, le asignamos un score y de esa manera predecimos o intentábamos predecir cuál es el potencial que tiene ese embrión de dar un embarazo. Ya desde hace unos años en la clínica estamos utilizando el sistema monitoreo continuo, llamado también time-lapse, que eso lo que nos permite es justamente agarrar y no solamente evaluar los patrones morfológicos, sino que también evaluar los parámetros cinemáticos. ¿Qué son los parámetros cinemáticos? Es justamente evaluar en qué momento del desarrollo embrionario ocurre cada uno de los eventos que consideramos que son importantes a tener en cuenta. Entonces, y se me apagó. Ah, ¿fui yo encima? ¿Peor? Ahí volvió. Ahí está. Entonces, estábamos ahí, seguimos. Entonces, lo que hacemos hoy en día es agarrar en cada uno de los casos donde tenemos un embrión en estadio blastocisto, que es el estadio en el cual nosotros transferimos embriones o criopreservamos. En ese estadio lo que hacemos a cada uno de los embriones, evaluamos morfológicamente y cinemáticamente. Es decir, vemos la morfología y a su vez determinamos en cada uno de los embriones en qué momento ocurre cada uno de los eventos que son importantes. En qué momento aparecen los pronúcleos, se borran, en qué momento se produce la primera división celular, la tercera, la cuarta, etc. Bien, en base a esos tiempos, en qué momento ocurre cada uno de ellos, aplicamos algunos de los algoritmos que tenemos disponibles y podemos clasificar de esa manera, teniendo en cuenta todas estas variables, cuál es el embrión que tiene el mayor potencial de dar lugar a un embarazo.
De hecho, nosotros hemos presentado un trabajo el año pasado donde justamente evaluamos algunos de estos parámetros cinemáticos y pudimos ver que las pacientes justamente que se embarazan, que sería el grupo A, tienen tiempos menores que aquellas pacientes que no se embarazaban. Es decir, los algoritmos funcionan. Pará, Marian, pero ¿esto es inteligencia artificial? No, esto no es inteligencia artificial. Esta es la base de la inteligencia artificial y cómo se creó el tema de la inteligencia artificial. Actualmente, hace unos meses, estábamos trabajando con inteligencia artificial justamente para poder evaluar todos estos parámetros de otra manera. Es decir, a lo que ya teníamos, que es lo que les conté, le agregamos un sistema, un software que nos permite justamente por inteligencia artificial reducir otras cosas. Fíjense, ya de movida nos da mucha más información que la que teníamos antes disponible para estar evaluando. Entonces, en este caso, esto es una paciente particular, determinada, podemos evaluar todos los embriones y fíjense toda la cantidad de información que nos brindan. Yendo más específicamente a cada uno de ellos, por ejemplo, en este caso puntual de uno de los embriones que seleccionamos para criopreservar, nos da, en primer lugar, un score, nos da un puntaje. En este caso, en este sistema particular, va de 0 a 10, siendo 10 el valor más alto de score. Además, nos va indicando por los colores si tiene buen potencial o bajo potencial, no solo por el número, sino además por la historia que tiene guardada en la memoria del sistema. Y por otro lado, otra cosa que hace es, nos va marcando justamente los diferentes parámetros cinemáticos, ¿sí? La gran ventaja que tiene es que nos reduce el tiempo, porque eso que nosotros teníamos que hacer antes de mirar el video e ir marcando cada uno de los eventos, en qué momento ocurría, la máquina lo tira directamente solo. Y no solo eso, sino que además, pasado cierto tiempo, nos da valores pronósticos, es decir, cuándo cree que va a ocurrir el siguiente evento. Pará, aclará que esto lo validamos, o sea, cada uno de los valores nosotros lo chequeamos. Claro, tal cual. O sea, nos saca un montón de tiempo, está buenísimo porque en pocos segundos tenés un montón de información. Pero igual, como contábamos en la charla anterior, la máquina también puede fallar y de hecho a veces falla. Hay una correlación entre lo que vemos nosotros con nuestros ojitos, pero con la máquina, que es arriba del 85%, pero no es de un 100%. Y como toda máquina, creo que a todos nos pasa que a veces las máquinas fallan, puede fallar. Con lo cual, lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar lo que hacíamos. En lugar de estar marcando punto por punto cuando ocurre, es simplemente mirar y chequear, confirmar que realmente esos eventos ocurren en ese momento y que no hay una falla en el sistema. Si lo llega a ver, hay que volver a enseñarle a la máquina para que justamente vaya corrigiendo y modificando el algoritmo. Entonces, la realidad es que lo que nos permite es, de manera muy rápida y simple, pero con mucha más información, poder determinar cuáles son los embriones que tienen mayor potencial de implantación, pero además, si no tienen buen potencial, poder darle una explicación a la pareja de qué es lo que está pasando, qué puede estar pasando que no estamos logrando eso. Y eso es también tan válido como tener el resultado. Bueno, entonces, para sacar en limpio las ventajas de incorporar inteligencia artificial en el laboratorio de embriología, es que nos da mayor información para mejorar los resultados, eso nos permite dar mejores respuestas a los pacientes, se reduce la subjetividad, porque como él decía, lo que vemos con nuestros ojitos, podemos equivocarnos al marcar un tiempo o muchas cosas, nos podemos equivocar, o hay una subjetividad, quizás yo veo un embrión con una calidad que puedo claramente, vamos a coincidir que es una buena calidad, pero si es A, B, A, que es parte de la clasificación morfológica, puede ser subjetivo. Bueno, ese tipo de subjetividad con la inteligencia artificial se reduce. Se reducen mucho los tiempos de los procesos y eso implica que nos da a nosotros más tiempo para el análisis de toda la información que nos brinda la inteligencia artificial y nos permite tomar de esta forma mejores decisiones. La verdad que cuando hablamos de inteligencia artificial, esto es lo que es inteligencia artificial, por lo menos en el laboratorio de embriología y lo que es la medicina reproductiva. Pero nos ha pasado muchas veces cuando empezamos con estos temas a discutir entre nosotros o con algunos colegas, pero más que nada cuando uno lo tira al grupo familiar, de amigos y demás,
que por ahí lejos está de pensar que la inteligencia artificial es esto, ¿no? Sino que en general creo que la fantasía general de la gente es cuando hablas de inteligencia artificial es más parecido a esto, ¿no? De que nosotros vamos a salir del laboratorio, nos van a sacar a todos y que justamente nos van a reemplazar robots y máquinas que van a hacer todo el trabajo en muy pocos segundos y demás. Y la realidad es que estamos bastante lejos de esto y el objetivo en realidad tampoco es este. El objetivo es más que nada lo que hacemos en el día a día, es tener otras herramientas o más herramientas para poder tener más información para predecir y justamente para poder explicar a las parejas qué es lo que está pasando. Entonces, este es el concepto básico. Nos parece que justamente lo que está pasando es tener más herramientas, más datos y poder hacer la medicina o el análisis de los casos de una manera diferente, poder dedicarle más tiempo a analizar los datos y poder dar o intentar dar mayor cantidad de respuestas. Entonces creo que con lo que dijimos es justamente que esa es nuestra postura sobre la inteligencia artificial, de que es una herramienta que puede ser utilizada justamente como un asistente en la toma de decisiones. Por último, para terminar, gracias Vani por sumarte a dar las charlas, gracias a Ami y Maru por ayudarnos a hacer la charla, a todo el equipo de InVitro que nos aguanta cada vez que tenemos estas consultas y estas preguntas, y a ustedes muchas gracias por tomarse la mañana y venir a participar con nosotros.